Hola, bueno, pues vamos a hablar sobre la sobreexplotación de los recursos naturales. La sobreexplotación de los recursos naturales se refiere a cuando se extrae materia prima de un ecosistema y se extrae con mayor frecuencia de la que éste tiene para regenerarse. Bueno, primero hay dos tipos de materia. Está la renovable y la no renovable. La renovable es la que pues, realmente no se va a acabar, la que se puede regenerar muy rápido y constantemente. Y la no renovable son las que tienen un límite y pues realmente no se pueden volver a regenerar. El, el mayor riesgo de la sobreexplotación es la pérdida de la biodiversidad. ¿Esto qué quiere decir? Que se pierda el recurso que se está sacando, que se está explotando en esa zona. Bueno, en México uno de los graves problemas también es la caza y el comercio de especies. Y Semarnat ha reportado 2.500 especies de plantas y animales que están en algún grado de amenaza de extinción acá en México. Y según la Alianza por la Extinción, la AZE, son sus siglas en inglés, 68 sitios en México son los que se concentra la mayor defaunación de todo el mundo y 587 zonas ha recomendado para salvaguardar y así poder conservar 920 especies de animales y plantas. Y esto realmente se debe a que en México hay las políticas para la protección de la fauna se gestionan, pero realmente no se respetan. Las autoridades siguen dejando pasar el comercio también de especies exóticas acá en México y también dejan cazar a las personas en reservas y eso las políticas realmente no se han dado a respetar porque las autoridades tampoco las han seguido al pie de la letra. Bueno, cuando hablamos de caza tenemos que recordar que hay dos tipos, la caza que es legal y la ilegal o la furtiva. La legal se da por un permiso del gobierno, se expide una licencia y en determinadas zonas está permitido cazar e incluso muchas veces visto como un deporte. La segunda, la caza furtiva, es la ilegal y recordemos que es el tercer mayor delito a nivel mundial. Está penado después del tráfico de armas y de drogas. La tercera es sobre el tráfico y la caza furtiva. Realmente por lo bien que la remuneración económica que da esto, se han hecho redes de caza furtiva. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces las personas le pagan a otras personas de escasos recursos para que vayan y cacen a los animales y les pagan un precio muy bajo por lo que ellos en verdad lo venden, ¿no? Uno de los ejemplos que podemos tener sería sobre la piel de los tigres o el marfil de los elefantes. Estos se venden muy bien y son muy caros, más sin embargo esto lleva a la extinción de las especies. Hola, profesora. Muy buenas tardes. Yo vengo a hablarle hoy sobre los tipos de sobreexplotación que existen en nuestro planeta. Uno, el más importante, creo, es la disminución de superficies utilizables en nuestro planeta. ¿Qué es? Como bien su nombre lo dice, la disminución de superficies utilizables es mientras más humanos haya, menos espacio para la naturaleza queda. El problema empeora con el aumento de la población, como bien lo acabo de decir, y se calcula que la pérdida anual es de entre de 5 y 7 millones de hectáreas en todo el mundo. Pero esto no es todo. Lo dañamos aún más con nuestras fábricas. Al no saber bien en dónde desecharlos, o se sabe, pero es la negligencia del empresario por evitar impuestos,
ganar más dinero y, quién sabe, lo desperdician, lo botan en los ríos, lagos, contaminando aún más nuestro entorno. De mi segundo tipo de sobreexplotación del que quisiera hablar es el agotamiento de minerales y combustibles fósiles. Como ya sabe, en la actualidad se presta más atención a cambios climáticos, pérdida de la biosfera o la contaminación, pero estamos dejando de lado el agotamiento de nuestros minerales y combustibles fósiles. Como puede observar, en esta tabla se revela el pico de producción de los 6 minerales extraídos más importantes. Se alcanzará antes de que termine el siglo, habiéndose alcanzado ya el pico de producción del petróleo. Alcanzar el pico de producción de un determinado material supone que a partir de este momento la tasa de extracción disminuirá por la limitación física de los recursos. En primer lugar tenemos el petróleo, siguiéndolo muy de cerca el carbono, un poco lejillos pero ahí está, es el gas natural, y ya en un índice mucho menor el hierro, el aluminio y por último el cobre. El siguiente tipo de sobreexplotación que me gustaría hablarles es sobre la deforestación. Este es un recurso natural altamente utilizado gracias a su fácil extracción y bajo costo. Avanza a un ritmo aproximado de unas 17 millones de hectáreas al año. La deforestación afecta entre 200 y 500 millones de personas al año. Esto sin mencionar la cantidad desorbitante de especies que se pierden anualmente. Es un problema muy grande esto de la deforestación, ya que los árboles es la principal fuente de eliminación del CO2 en nuestro planeta. Con tanto CO2, con niveles tan altos de CO2 en nuestra atmósfera, el calentamiento global es inminente. Bueno, ahora hablaré sobre ciertos tipos de cambios donde afecta la sobreexplotación de recursos naturales al cambio climático, como por ejemplo la deforestación en exceso y la pesca en exceso. En el 2013 se empezaron a hacer estudios donde se descubrió que los árboles más antiguos eran los que estaban cayendo más rápidamente. Y esto se descubrió gracias a los fresnos, que son árboles que llegan normalmente desde los 50 a los 100 hasta los 115 metros de altura. Sin embargo, de un tiempo para acá los árboles no crecían tanto como antes. ¿Y esto por qué se debe? Pues bueno, porque estos árboles son muy susceptibles a las sequías. Y, y bueno, obviamente esto es lo que genera un total cambio climático, que es lo que nos lleva a las condiciones de un rango que ya no es normal, donde empieza a haber calentamiento global y todas estas series de consecuencias. Y bueno, otro dato importante acerca de esta noticia es que este ha dado un declive que se ha acelerado en muchos ecosistemas. Otra noticia muy importante es que, según un estudio que dice que Guatemala podría llegar a ser un desierto en el 2050, y esto se debe a que no se han puesto en marcha las políticas que regulan el uso y cuidado del agua, ya que se conoce que Guatemala es uno de los países de principal exportación de agua, como por ejemplo a México, a El Salvador y a Belice. Y bueno, gracias a estas exportaciones es que Guatemala no ha podido medir bien y de buena forma el agua que están exportando a otros países, y es por eso que se considera que en el año 2050 es cuando Guatemala va a sufrir una sequía. Y bueno, este factor termina afectando a toda la población de una forma muy descontrolada, ya que el 60% de la producción alimenticia está basada en el agua, y con la sequía que se supone que se va a empezar a venir a partir del año 2050, esta producción alimenticia va a empezar a decaer y por consecuente va a afectar a toda la población.
Y bueno, por concluyente, el calentamiento global, el cambio climático, la contaminación, las sequías e inundaciones son comprometidos de los acontecimientos del presente. Y aunque el mundo no se ha comprometido a darse cuenta de las consecuencias que le estamos causando a nuestro planeta sobre la sobreexplotación y la reducción de emisiones de carbono, será más nefasto el resultado del fracaso de las últimas cumbres. Así, estudios del Monitor evidencian la inacción que ha caracterizado a los gobiernos y las potencias mundiales, algunas ya sumidas por crisis profundas ecológicas.